Muy buenas tardes a todos. Los saluda Liliana Ferrer, cónsul general de México en Sacramento, California. Es un placer verdaderamente que nos acompañen todos ustedes en el coloquio histórico binacional 500 años de resistencia indígena 1521, toma de Tenochtitlan, organizado para conmemorar la efeméride de agosto 13, fecha en la que se cumplieron 500 años de la caída de Tenochtitlan y del comienzo de la Nueva España. Hoy tenemos el gran honor de contar con la charla La otra esclavitud, impartida por el doctor Andrés Reséndez, historiador especializado en los procesos de exploración europea temprana y colonización de las Américas. El doctor Reséndez nos hablará sobre la esclavitud de los indígenas durante los procesos de colonización. Y este es un tema de gran relevancia en el marco del año de la reconciliación histórica que durante el 2021 el gobierno de México ha propuesto como tema central de las conmemoraciones históricas. Es además un tema de gran relevancia actual porque aún algunas minorías continúan luchando para obtener los derechos que merecen y por ello la discusión del doctor Reséndez se enfocará en los procesos e instituciones históricos sociales que han mantenido marginadas hasta nuestros días. El doctor Reséndez obtuvo su doctorado en historia y una maestría en historia también del arte en la Universidad de Chicago. Su licenciatura la obtuvo en Relaciones Internacionales por el muy prestigioso Colegio de México y desde 2009 es profesor de Historia en la Universidad de California en Davis, mi alma mater, así que es un honor muy especial que nos acompañe el doctor Reséndez por ser, sin duda alguna, un gran ejemplo de orgullo mexicano para todos nosotros, especialmente aquellos que vivimos en California. El doctor Reséndez tiene un gran interés por el entendimiento de la exploración europea temprana y la colonización de las Américas, en particular de la región fronteriza entre Estados Unidos y México. Él también ha trabajado aspectos de la historia temprana del Pacífico y particularmente de los viajes pioneros de descubrimientos. Sus trabajos incluyen numerosos artículos, ensayos, capítulos y libros, los cuales han sido reconocidos con varios premios prestigiosos, entre ellos los que destacan Coral H. Tullis de 2005 por el mejor libro acerca de la historia de Texas. Primer lugar del premio California Book Awards por su libro acerca de la otra esclavitud, el del 2017, que yo ya leí y el cual estará abordando el día de hoy. Y también es receptor de la beca Andrew Carnegie 2020-2021, que es una beca de gran prestigio, la dan de manera muy selecta, así que es algo muy especial. En el 2021, agregar nada más que el doctor Reséndez fue electo como miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y reconocido con la distinguida beca Ritchie 2022-2023 de la Biblioteca Huntington para el estudio de la historia americana temprana. Y hace tan solo unos segundos el doctor Reséndez nos compartía muy amablemente que con estas celebraciones y estas conmemoraciones que estamos teniendo en nuestro país y que estamos difundiendo a través de todas nuestras embajadas y consulados en el mundo, nos compartió que lo acompañó la muy respetada revista y publicación National Geographic a nuestro país, a la Ciudad de México, a varios lugares históricos, donde él pudo exponer, explicar a detalle algunos aspectos relevantes de nuestra historia y sobre todo de este periodo que estamos conmemorando este año en particular. Así que con eso termino, doctor Reséndez, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué honor, qué privilegio de verdad que acompañes al Consulado General de México en Sacramento y aprovechar para agradecerle al equipo del área político, cultural y económica, en especial a Juan Carlos Ruiz, que nos ha ayudado con la organización y coordinación de estos coloquios históricos maravillosos. Así que con esto es un placer darle la bienvenida al doctor Andrés Reséndez, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchísimas gracias, Cónsul General Liliana Ferrer. Es un verdadero privilegio participar en las actividades del consulado y ligarme también a otras actividades en México y desde luego ser partícipe de este año tan importante de conmemoraciones que invitan a la reflexión histórica. Así que sin más, entro en materia. Eh, que en términos generales es, a ver, permítame un segundito, es la historia de la esclavitud, del esclavismo en el continente americano. Es una historia bien estudiada por muchos especialistas, muchos en México. Silvio Zavala, el doctor Silvio Zavala, desde luego, gran pionero sobre este tema, pero que de alguna manera, por la hiperespecialización, la regionalización, los estudios muy localizados, no hemos necesariamente eh, entendido bien el alcance de este triste, pero muy real fenómeno de la esclavitud o el esclavismo de indígenas, que yo la llamo la otra esclavitud. Es una historia bueno, en México, cuando estudiamos historia, siempre sabemos de encomiendas, repartimientos, etcétera, y de esclavitud inicial de indígenas, pero a menudo la idea es que la esclavitud de indígenas se prohibió y ya no ocurrió, salvo en lugares muy remotos o en casos muy excepcionales, cosa que no es verdadera. En fin, quiero empezar con una visión, es decir, afirmar que cuando hablamos de esclavitud, lo que uno piensa inicialmente es la esclavitud de africanos. Esto es lo que vemos en novelas, en películas, en documentos tan abundantes, y pocas veces pensamos en indígenas, en nativos, nativoamericanos. Y sin embargo, es un fenómeno muy importante. De acuerdo a mis cálculos, algo así como 2.5 a 5 millones de indígenas fueron esclavizados desde la llegada de Colón a América en 1492 hasta 1900 más o menos. Y en mi libro trato de desglosar las regiones donde esto ocurrió. Son números, cifras muy especulativas. Eh, Tardaremos más de una generación en buscar los datos más fidedignos. Son unos cálculos iniciales basados en datos que tenemos, pero de alguna manera nos dan un primer indicio de la magnitud de este fenómeno. Si lo comparamos, por ejemplo, con los 12 millones de africanos que fueron transportados a través del Atlántico. Otro fenómeno muy interesante relacionado con esto es que de alguna manera la esclavitud de indígenas es el reverso de la moneda de la esclavitud de africanos en el sentido de las víctimas. Mientras que la esclavitud de africanos fueron en su mayoría hombres adultos, en el caso de la esclavitud de indígenas, a menudo estamos hablando de mujeres y niños. Entonces, también demográficamente es un fenómeno muy interesante. En todo caso, quiero empezar esta breve charla. Quisiera hacerla breve para tener tiempo de algunas preguntas al final o comentarios. Es algo que se inició, que se pierde en el pasado distante en las Américas. Eh, Tenemos fehacientes datos de que la esclavitud existía en muchas sociedades mesoamericanas y en otras sociedades indígenas fuera del área de Mesoamérica. En lo que ahora es Estados Unidos, por ejemplo, tenemos claros indicios de que algunos grupos de los Iroquois en el noreste de Estados Unidos realizaban guerras de luto, mourning wars, como ellos les llamaban, para básicamente capturar y reemplazar a parientes que habían sido capturados o muertos por otros grupos. Eh, Tenemos también el caso de indígenas que vivían en la costa oeste de Estados Unidos, que tenían prácticas de intercambiar cautivos para sellar alianzas matrimoniales.
Y por supuesto en México conocemos muy bien la historia de los cautivos, de grupos como mayas o aztecas. Em, bueno, aquí les muestro un par de imágenes muy conocidas de ustedes, el magnífico, magnífico mural de Bonampak, donde claramente estamos viendo líderes mayas que están parados sobre lo que son claramente esclavos. En este sitio, en Quintana Roo, Sibanché, algunos de ustedes a lo mejor han estado ahí, epigrafistas han logrado descifrar los glifos que se usaban para referirse a los esclavos. Y por supuesto tenemos códices y otros indicios históricos, por ejemplo el Códice Mendoza que les estoy mostrando aquí, donde lo que tenemos son aztecas que tienen a otros individuos por el cabello. Y esto de hecho era una convención artística para denotar, y de hecho si ven la glosa en español aquí dice cautivo, para denotar gente que había sido cautivada. Ahora bien, en México a veces pensamos en estos cautivos que se usaban para sacrificios humanos y eso es completamente fehaciente y verdadero, pero también había muchos otros cautivos o esclavos que se vendían en tianguis, en mercados al aire libre, que no eran sacrificados y que se acercaban más a lo que nosotros pensamos como esclavitud. En fin, sin embargo, a pesar de que este fenómeno existía durante miles de años antes de la llegada de los europeos, de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, de hecho, sí cambió la forma en que estos fenómenos se daban. Y el primer lugar donde esto ocurrió fue el Caribe. En muy breves palabras, los dos cambios principales que ocurrieron con la llegada de los españoles fue la comercialización de estas prácticas de esclavismo. Como les había comentado, muchas de estas prácticas indígenas precolombinas estaban inmersas en una serie de contextos culturales y a veces sí se vendían, pero a veces no. Cuando con la llegada de los europeos, estas prácticas se volvieron enteramente comerciales y por tanto más frecuentes. Y en segundo lugar, lo que tenemos es una expansión de las redes de esclavismo. Entonces, si antes los esclavos eran obtenidos en regiones más o menos cercanas a los lugares donde acababan, con la llegada de los europeos lo que tenemos son redes de esclavistas enormes que hubieran sido absolutamente impensables antes de la llegada de los europeos. Y estoy pensando, por ejemplo, hay varios trabajos recientemente sobre apaches, los llamados apaches, eh, que fueron enviados, que vivían en lo que ahora es el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, pero que fueron enviados hasta lo que ahora es el este de Canadá o lo que es la isla de Cuba o Veracruz en México, etcétera. Y más aún, por supuesto, tenemos indígenas del sur de Chile que fueron embarcados en el puerto de Valparaíso, cerca de Santiago de Chile, y mandados hasta Perú. Y por supuesto, nativos de las Islas Filipinas que fueron embarcados y llevados a México para trabajar en las minas de plata en el norte de México. Es decir, estos trayectos hubieran sido absolutamente impensables antes de la llegada de los europeos. En fin, el primer lugar donde esta transformación ocurrió fueron las islas del Caribe. Eh, y desde luego el primer empresario de esto fue el propio Colón. Colón era un mercader, bueno, siempre pensamos en él como un gran descubridor, un gran hombre de mar, etcétera, etcétera, y todo eso lo era, pero también era un mercader que había participado en las empresas de su familia, intercambiando textiles en lo que es el Mediterráneo. Y desde luego cuando llegó al Nuevo Mundo estaba pensando en que había llegado al Oriente
y al no encontrar ni seda ni los productos que, que pensaba, lo que sí se encontró, sin embargo, es una multitud de gente y desde luego empezó pensando que eso sería la manera de por lo menos sufragar los gastos iniciales de las flotas que eran tan caras que había que mandar desde España al Nuevo Mundo. Y así fue como comenzó este primer, este primer proceso de esclavitud en el que los europeos participaron. Eh, Historiadores han estimado que entre más de 2.000, perdón, indígenas de la zona del Circumcaribe fueron enviados a España, principalmente en la primera mitad del siglo XVI. Eh, entonces, empezando este proceso transatlántico que siempre asociamos con la esclavitud de africanos, pero que en realidad fue antecedido por este fenómeno de esclavos indígenas enviados a España. Sin embargo, muchos más fueron empleados y subyugados en las propias islas. Eh, lo que ocurrió fue que los españoles encontraron grandes depósitos de oro en esta isla que ahora comparten Haití y la República Dominicana. Aquí tenemos un mapa más grande. Eh, que fue que los españoles llamaron la Isla Española, que nos habla de que era el primer espacio de América que era propiamente español, y en donde encontraron este oro que los propios indígenas les mostraron a los españoles. Los indígenas usaban el oro colgando de las orejas, de los oídos o bien de la nariz. Y les mostraron de dónde encontrar ese oro, que básicamente consistía en escarbar un poco cerca de los ríos y sacar las pepitas de oro. Así fue entonces como los españoles empezaron a organizar cuadrillas, y tenemos muy buena información al respecto porque Oviedo, uno de los primeros partícipes de estas empresa de explotación del oro, fue además uno de los más prolíficos cronistas. Y de hecho, él nos describe muy bien cómo funcionaba este sistema. Los españoles que deseaban explotar el oro, y todos lo deseaban, tenían que primero obtener lo que él llamaba una cuadrilla, es decir, un grupo de indígenas que hicieran el trabajo. Y esta cuadrilla, de hecho, se subdividía a su vez en 3 grupos distintos que tenían distintas funciones, representadas por estas 3 figuras que les estoy mostrando en la pantalla. La figura de la derecha representa el individuo que debía de escarbar, a veces con las manos, a veces con un palo, a veces con alguna especie de pala muy primitiva, para hacer acopio de la arena y las pepitas de oro que estaban mezcladas con la arena. Un segundo grupo consistía en indígenas que se dedicaban a transportar esta arena con oro a los ríos. Estas actividades normalmente había que hacerlas cerca de un río, un arroyo, etc. Y un tercer grupo, que a veces eran mujeres, eran las que sumergían esta batea, como se llamaba, este instrumento de madera donde ponían la arena, y meneaba la batea, como decimos, hasta sacar toda la arena y dejar las pepitas de oro al fondo. Esta actividad no parece terrible, salvo que pensemos que esto había que hacerlo 12, 14, 16 horas al día. Y por supuesto, a la hora de llevar a estos indígenas a la explotación del oro, dejaban de hacer cultivos que eran absolutamente esenciales para su sostenimiento. Entonces lo que tenemos es una caída brutal de la población de la isla española, de la que nos dan cuenta los propios españoles con censos muy claros, así que podemos documentar esto muy
muy precisamente. Y antes de los reportes de epidemias, que es la explicación que normalmente se da sin gran evidencia. Em, en fin, si quieren las preguntas y respuestas podemos abundar sobre este tema. El hecho es que la falta de trabajadores indígenas en Española y en otros lugares, en Jamaica y en Puerto Rico, que también tenían depósitos de oro, llevó a los españoles y a sus aliados a buscar nuevos indígenas en otras islas donde no había oro. Entonces, muy rápidamente se fueron a lo que ahora son las Islas Bahamas o las Lucayas, como le llamaban los españoles, y a veces les llamaban las Islas Inútiles porque no había más que gente y no había ningún producto que les interesara a los españoles. Entonces, tenemos una serie de licencias en esta época temprana, estamos hablando de 1510 a 1520, o sea, el primer auge de oro ocurrió de 1500 a 1510 y cuando cayó la población de la Española. Y a partir de entonces lo que tenemos es una serie de licencias para los esclavistas para llevar esclavos a la Española y a, otras islas que tenían depósitos de oro. Entonces, a partir de estas licencias podemos reconstruir más o menos el origen de estas flotas, a dónde fueron, y es lo que usé para construir este mapa que les estoy enseñando. Entonces, lo que se ve muy claramente es que esta ola de esclavismo que inició en Española, en Puerto Rico y en Jamaica, muy rápidamente se expandió a otras partes del Caribe, eventualmente a la costa de México, a lo que es el noroeste de Sudamérica, en lo que ahora es Venezuela, etcétera, etcétera, las islas de Curazao, Bonaire, Aruba, como ustedes pueden ver en el mapa. Bien, perdón. Bien, este fue la primera gran actividad que dio pie a una primera oleada de esclavitud, pero en realidad la fase del oro fue una fase que duró algunas décadas, se siguió con la explotación del oro, pero como todos ustedes saben, el fuerte de la actividad económica de Latinoamérica colonial fue la plata, no el oro. Y entonces lo que tenemos aquí, lo que les estoy enseñando es una gráfica, un gráfico que me costó muchísimo trabajo compilar, en donde estoy comparando los kilogramos de plata que se obtuvieron nada más en México a partir de 1520 hasta 1800, que fue el punto culminante de la explotación de la plata. Después de 1810, 1820, como saben, hubo un declive fenomenal de la explotación de plata, en parte porque con las guerras de independencia muchas minas se inundaron y una vez que el agua entraba en las minas, estas fuentes tan extraordinarias de riqueza se convertían básicamente en un hoyo inundado. No tenían bombas eléctricas o mecánicas para sacar el agua, así que era muy difícil explotarlas una vez que eso ocurría. Fue sino hasta muy entrado el siglo XIX cuando los niveles del final de la colonia fueron otra vez retomados por el México independiente. También quiero mostrarles en esta, en esta gráfica, es interesante que las barras que tienen a la derecha de su pantalla corresponden al oro que fue extraído en California a partir de 1849, o sea, la fiebre del oro, San Francisco, etcétera, que en la historiografía norteamericana y la gente aquí en Estados Unidos siempre se imagina como la gran fiebre del oro y estas décadas desencadenadas. Y este es el número de kilogramos de oro que se obtuvieron en esas décadas en comparación con los kilogramos de plata que se obtuvieron durante 3 siglos. Entonces, el punto que quiero hacer es, primeramente, en términos básicamente de
de volumen, lo que tenemos que pensar son 13 fiebres del oro repartidas en los siglos XVI, XVII y XVIII hasta principios del siglo XIX. En términos geográficos, no estamos hablando de un cuadrante de California, que es la fiebre del oro en California, sino de todas estas minas de plata que, que fueron desarrolladas en México. Como pueden ver aquí, tenemos minas del siglo XVI en triangulitos, del XVII en cuadritos y de circulitos del siglo XVIII. Y lo que tenemos es una cantidad de minas increíble que normalmente este es el censo más exhaustivo que pude encontrar de las minas de plata en México. Entonces, a veces se habla de las minas del norte de México o del altiplano, etcétera, ¿no? Guanajuato, Zacatecas, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que tenemos es un proceso que inició con el propio Cortés, que fue quien desarrolló algunas de las minas al sur de la Ciudad de México, eh, en dirección a Acapulco, como pueden ver. Eh, y de ahí una expansión a toda la costa del Pacífico de México y finalmente hacia el altiplano central y prácticamente hasta la frontera con Estados Unidos al norte. Y con algunas minas también en lo que ahora es el noreste de México, interesantemente. Entonces, en términos geográficos no hay comparación, en términos de volumen no hay comparación. Y la pregunta es, en el caso de la fiebre del oro, los historiadores de acá de Estados Unidos calculan que la fiebre del oro, esas décadas, nada más en California, atrajeron a unos 200,000 personas que de alguna manera buscaron hacer su fortuna en California. En México estamos hablando de 13 veces más, de una geografía mucho más amplia, pero que se da en unas circunstancias en que todos los extranjeros no pueden acceder a México porque la corona española prohibía la llegada de extranjeros a México y sobre todo prohibía la llegada de los extranjeros a las zonas mineras. Así que la Nueva España y los mineros de esa zona tenían que hacer acopio de esclavos africanos y de cualquier otra gente que estuviera dispuesta o que fuera posible forzar para trabajar en estas minas. En fin, las condiciones, no quisiera alargarme demasiado en esta sección, pero nada más lo que quisiera decir es que las condiciones de trabajo de las minas coloniales se las imaginan muy bien. Puedo comenzar enseñándoles esta fotografía de 1905 de Guanajuato, de un ingeniero minero americano que tomó que básicamente nos retrata a lo que se llaman tenateros, es decir, las personas cuyo trabajo es traer los pedazos de piedra de la mina hacia arriba. Básicamente lo que ocurre a la hora de hacer minería de plata es mucho más difícil que hacer la minería del oro, que les estaba describiendo de principios del siglo XVI, porque bueno, no se trata de buscar pepitas y sacarlas con una batea, sino hay que encontrar las venas, buscar las venas que a menudo resultaban hoyos profundísimos. No sé si seguramente muchos de ustedes han estado en la Valenciana, en Guanajuato, y se imaginan simplemente cavar estos túneles tan enormes que en el siglo XVI y siglo XVII había que hacerlo sin contar con explosivos, etcétera. Imagínense nada más lo que implicaba hacer esos túneles. Pero ese era simplemente el principio de la labor. Después había que traer todas estas piedras, había que subirlas y por eso estos tenateros, ese era su trabajo. Bueno, sí, perdón. Eh,
Y después había que extraer la plata de ahí. Lo que había que hacer era pulverizar estas piedras, había que mezclarlas con una serie de reactivos y con mercurio, que era tan tóxico, y después vaporizar el mercurio y dejar la plata pura abajo. Entonces, una labor titánica. Entonces, en el norte de México, esta actividad febril condicionó áreas enormes en lo que es lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos. Y una cosa que es muy interesante en este fenómeno de la esclavitud es que es un fenómeno que lo podemos ver desde el punto de vista muy nacional, lo que pasó en México, etcétera, o lo que pasó en el Caribe, pero es un fenómeno global que a menudo rebasa, o que casi siempre rebasa las fronteras nacionales. Entonces hay que ver los fenómenos interconectados. En el caso de lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos, lo que tenemos es lo que ahora son los estados modernos de Nuevo México y Arizona, que no tuvieron, bueno, los españoles no encontraron plata ni oro en en esta región. Sin embargo, estas zonas sirvieron de alguna manera como lugares de acopio para las minas que se encontraban más al sur. Eh, Llevaban todo tipo de productos y uno de los productos que llevaban de esta zona, específicamente de Nuevo México eh, y de Arizona también y de otros lugares, eran por supuesto esclavos indígenas. O básicamente para trabajar estas minas había que los mineros usaban distintos mecanismos, usaban deudas, por ejemplo, para mantener a los trabajadores ahí en el mismo lugar, usaban repartimientos, es decir, forzaban a cierto porcentaje de la gente de los pueblos circundantes para que fueran a trabajar a las minas. Había algunos otros, pero muy pocos, que a partir de la encomienda es otra institución y podemos hablar de eso más a menudo. Y también había esclavos que eran traídos de lugares más remotos como Arizona y Nuevo México. Y esto es lo que nos explica el porqué de algunos fenómenos que ocurrieron. Y en particular, me interesó mucho lo que acá aquí en Estados Unidos a menudo se llama este pueblo Revolt of 1680, la revuelta de 1680, una revuelta, una rebelión masiva que resultó en la expulsión de todos los colonos españoles de Nuevo México por un periodo de 12 años y que comenzó como un movimiento organizado de algunos de los pueblos. A ver, déjenme ver si puedo mover esto a este lado. Ok. Del pueblo de Taos, que a lo mejor algunos de ustedes han visitado. Estos pueblos, así los llamaron los españoles, eran comunidades indígenas sedentarias que vivían a base del maíz, que se habían asentado en el Río Grande y algunos de los, bueno, a lo largo del valle del Río Grande. Eh, y que de alguna manera estaban interconectados. Bueno, esta multiplicidad de gente se convirtió en uno de los atractivos para colonizar a Nuevo México y una vez que se abrieron estas minas al sur de Nuevo México, en particular esta mina de Parral, en lo que ahora es el sur de Chihuahua, que vale la pena visitar si no han ido, se convirtió verdaderamente en un fenómeno, en un polo de atracción de indígenas de distintas regiones de la costa oeste de México y de Nuevo México y llevó a esta insurrección masiva de 1680, de los 1680 y lo que me parece muy revelador y que presento en este mapa que les estoy enseñando es que los corredores de esclavización, que son estas líneas que ven, corresponden muy bien con las áreas que finalmente se levantaron en esos años de 1680 y que culminó en esta expulsión de todos los españoles. En fin,
Este fenómeno también afectó a otros grupos indígenas en la zona, en lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos, algunas veces de forma sorprendente o particularmente interesante. El caso más estudiado es el de los comanches, que habitaban una región que la Comanchería, la llamada Comanchería, que se ubica entre lo que ahora son los estados de Nuevo México, que aquí lo ven Santa Fe, Albuquerque, etcétera, Nuevo México del lado izquierdo, y lo que ahora es Texas, San Antonio, la Bahía, etcétera, del lado derecho. Esta Comanchería, estos comanches básicamente aparecieron del norte, bueno, migraron del norte, llegaron a lo que es el norte de Nuevo México, participaban en las ferias de Nuevo México inicialmente, eh, capturando búfalo, vendiendo pieles de búfalo, etcétera, y eventualmente se convirtieron en un verdadero factor de poder en donde uno de los productos que vendían era, por supuesto, a los indígenas. Eh, lo que es muy interesante es la transformación al interior de la sociedad comanche. La sociedad comanche, lo que tenemos es que muchos de los cautivos, o sea, los comanches no solamente capturaban y vendían a otros, sino que además adoptaban o incorporaban a varios de estos esclavos en su propia sociedad. Básicamente eran esclavos secundarios de las esposas, o sea, un comanche, un cazador comanche, era capaz de derribar a uno de estos búfalos o más en un corto periodo, pero luego quedaba el trabajo enorme de curtir las pieles, de procesar la carne, etcétera. Y para ello a veces usaban estos cautivos que, que en la sociedad comanche las incorporaban de alguna manera como esposas de la esposa principal del comanche. Y el otro grupo de cautivos que participaban en la sociedad comanche eran niños que a veces los ponían, a menudo los ponían a cuidar los caballos. Los comanches básicamente acumularon mulas y caballos como resultado de su buena fortuna y de sus actividades comerciales y había que cuidarlos y eso es algo que los propios comanches, los jefes de familia no estaban dispuestos a hacer, así que los niños, especialmente los cautivos, eran encargados de hacer esto. En fin, eh, quisiera traer eh, más al cerrar esta plática, trayendo el tema más al presente, decir que esto no solamente fue una práctica de la época colonial, tanto en Estados Unidos o en Canadá o en Sudamérica o en la Nueva España, sino que es una institución que sobrevivió y que permaneció en el México independiente, por ejemplo. Es muy interesante que como resultado de las guerras de independencia, algunos de los líderes, Morelos, etcétera, eh, se abocaron a tratar de limitar esta institución de la esclavitud o el forzamiento de los indígenas. Y sin embargo, inmediatamente después de la Constitución de 1821, varias legislaturas estatales lo que hicieron fue eh, regular, sí, regular y pasar leyes que de alguna manera regularizaban el peonaje, que es parte de lo que yo llamo esto, digo, la otra esclavitud, en el sentido de que era, a pesar de que la esclavitud había sido prohibida de, en las leyes desde 1542, con las llamadas nuevas leyes en España, lo que ocurrió fue una metástasis, por decirlo así, de estas prácticas después de medio siglo de haberse valido de la esclavitud. Los dueños de esclavos se valieron de una serie de eufemismos, de una serie de prácticas que no llamaban esclavitud, pero que lo eran en la práctica y que siguieron a lo largo del resto de la colonia y que siguieron después de la independencia de México y la independencia de otros países de América Latina y la independencia de Estados Unidos también.
Eh, quiero terminar nada más diciendo que para eh, que dada esta enorme influencia y esta dependencia tan enorme sobre la esclavitud indígena, terminarla resultó algo bastante difícil. Entonces, como dije, en México hubo esos intentos durante la independencia. De hecho, los indígenas que hubieran nacido dentro del territorio nacional fueron automáticamente considerados como ciudadanos mexicanos, pero de hecho la esclavitud, la otra esclavitud, continuó con prácticas como el peonaje, como les estaba diciendo, y que muchos de ustedes conocerán que continuó durante todo el siglo XIX, y de hecho tenemos, por ejemplo, el famosísimo caso de las haciendas yucatecas de principios del siglo XX, y los indígenas yaquis que fueron llevados desde Sonora allá, etcétera, historias bien conocidas que de alguna manera nos dan testimonio de cómo perduraron estas prácticas durante todo el siglo XIX. Estados Unidos hizo lo propio después de la guerra civil que acabó con la esclavitud africana. También introdujo el llamado 13th Amendment, esta legislación que no solamente acababa con la esclavitud, sino que además además incluía al servicio involuntario, excepto para los criminales. Y esto dio pie eventualmente a una serie de prácticas que también, eufemísticas, etcétera, que no acabaron con la esclavitud en Estados Unidos y que podemos muy bien discutir en las preguntas y respuestas. Así que es una historia. Yo acabo mi libro en 1900. Algunas de estas prácticas siguieron en el siglo XX y por supuesto ahora varios investigadores han hablado de la nueva esclavitud, pero dado el panorama que les he presentado muy brevemente aquí, es decir, algunas de estas prácticas tienen algunas variantes novedosas, pero básicamente los mecanismos de coerción son algo muy añejo que se remontan al siglo XVI o antes, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, y que son extraordinariamente difíciles de acabar. Así que con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Andrés Reséndez por esta exposición acerca de la otra esclavitud. Creo que es un tema muy contemporáneo de alguna manera por lo que hemos estado viviendo de los movimientos de minorías, sobre todo en Estados Unidos. Recientemente hemos visto el surgimiento de movimientos como Black Lives Matter y cosas por el estilo que creo que tienen una raíz que se remonta quizá a estas épocas, ¿no? Y aunque, como bien dice, ya no existe como tal la esclavitud como una institución, pero sí existen las consecuencias el maltrato o de la injusticia, de la falta de esos recursos en esas comunidades que son minorías, de los migrantes de hoy en día, afroamericanos también, latinos, etcétera, ¿no? Es un tema muy, muy interesante, muy actual. En lo que recaudo algunas de las preguntas que tiene el público, las cuales me hacen saber que felicitarlo, que fue una muy clara exposición, que muchísimas gracias por sus conocimientos. Quisiera preguntarle, en un momento de su exposición hizo alusión a la encomienda. Y a mí me gustaría ahondar en esta estructura de la colonia porque pues existen varios artículos, ¿no?, que dan cuenta de ello. Viene a la mente, yo no soy experto en esta área, pero me interesa. Leí en algún momento un artículo que se llamaba Violencia, Esclavitud y Encomienda en la Conquista de América, ¿no? Me parece que es Aram y Andrade, me parece que son Obando Andrade. Entonces,
sí, ¿qué puede decirnos sobre este tipo de estructuras, ¿no? Lo mismo se ha hablado también oficialmente, al menos, porque aquí creo que fue muy buena la distinción que hizo, que una cosa es que no se aceptara como tal la esclavitud y otra cosa es que no se llevara a cabo a través de la sumisión o del trabajo forzado de niños o de mujeres o de minorías. Eh, pero sí existían leyes, de las famosas leyes de Burgos o las ordenanzas de protección a los indígenas que al menos en el papel prohibían la esclavización de los indígenas. Pero sí sabemos que había caciques indígenas y que tenemos la cuestión, como ya le pregunto, de la encomienda. Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a la raíz colonial que dio pie a esto, por favor? Sí, muy brevemente, dos comentarios tengo al respecto. Primero, eh, déjame empezar con la corona española, porque es muy interesante. Esto es algo que no esperaba cuando empecé a adentrarme en estos temas. Eh, la corona española, de hecho, trató de minimizar y de prohibir este tipo de prácticas de forzamiento de trabajadores indígenas en el Nuevo Mundo. Para mi sorpresa, y lo que encontramos, siempre pensamos en la corona española como esta monarquía absolutista, pero lo que tenemos es básicamente un poder coartado que es incapaz de hacer valer sus propias leyes, que como digo, desde las nuevas leyes de 1542, prohibió sin ningún, o sea, en todo caso, la esclavitud de indígenas. Y sin embargo, el individuo, el funcionario que fue enviado al Perú, por ejemplo, para hacer valer las nuevas leyes, fue asesinado y su cabeza fue expuesta. El funcionario que mandaron a Nueva España para hacer lo propio fue recibido con luto y tuvo que rescindir varias partes de las nuevas leyes, forzado por las circunstancias. Entonces, la corona española juega un papel interesante en todo esto, tratando de abogar, en bueno, ciertos sentidos, por los derechos de los indígenas. De hecho, así comenzó todo. Y rebasada en la práctica por los intereses creados en el Nuevo Mundo. O sea, número uno, lo que dices de la encomienda, eso es muy interesante. La encomienda es una institución que fue creada desde la primera colonización española, desde el Caribe, que después fue llevada a otras partes, a México y a otras partes bueno, al resto de América Latina. Y sin embargo, a pesar de que hablamos de encomienda, así como si fuera unitaria, en realidad lo que tenemos son distintas variantes de cómo ocurría la encomienda en distintas regiones. Entonces, nada más para darte un ejemplo, yo pienso que la encomienda en el centro de México, en lo que ahora es el Valle de México, no era esclavitud, en el sentido de que lo que tenemos es eh, o sea, básicamente las autoridades encomendaban a un pueblo de indios a algún conquistador o algún colonizador meritorio, ese pueblo. Y lo que acababa haciendo es que ese pueblo seguía viviendo bajo sus propias autoridades indígenas, desempeñando sus propias funciones económicas y acababa básicamente pagando transfiriendo una parte de su producción al encomendero. Entonces, podemos pensar que la encomienda era una especie de sistema impositivo, de alguna manera, en el centro de México. En el norte de México, la encomienda funcionaba de una manera completamente distinta. Aquí estamos hablando de grupos indígenas que no estaban asentados en pueblos, sino que vivían de forma seminomádica, que no tenían un excedente de producción que le podían dar al encomendero. Entonces, básicamente lo que tenemos es colonizadores españoles que llegaban a esta zona, encontraban a un grupo seminomádico, lo pedían como para ser encomendados, y luego ellos establecían sus propias actividades, sus propios ranchos, y cuando necesitaban mano de obra, se iban, capturaban a estos indígenas, que cuando pensamos en nómadas, pensamos que, bueno, ¿y cómo los van a encontrar? Bueno, en realidad son nómadas, pero siguen circuitos muy claros para sobrevivir a partir de ciertos productos que pueden obtener en ciertas épocas del año. Entonces es muy fácil localizarlos y traerlos a punta
de rifle, hacerlos que trabajen a la hora de la cosecha o del cultivo y luego dejarlos. Entonces, lo que tenemos es una forma cíclica de esclavitud, digamos. Entonces, es difícil hablar de una encomienda, pero sí lo que tenemos es ciertos matices de la encomienda, en ciertas regiones la encomienda, sí, desde luego, fue muy similar a la esclavitud. En ese sentido, también llama la atención esa descripción que hace de los pueblos nomádicos, que eran de alguna forma forzados a trabajar por periodos de tiempo y una vez que pasaba la cosecha, pues los dejaban otras libres para nuevamente volver. Porque, digo, no es lo mismo, pero es un poco, recuerda lo que pasa con los migrantes, o por lo menos lo que pasaba con los migrantes que venían en la cuestión cíclica, cuando las fronteras estaban un poco más abiertas. Venían de México, trabajaban en Estados Unidos un tiempo, cuando había la necesidad de hacer eso por una paga mínima y volvían otra vez a su pueblo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa estructura modernizada, ¿no? De pagar poco, pero sigue existiendo de alguna manera, porque una de las razones por las cuales no es posible en este mundo moderno arreglar la migración entre México y Estados Unidos es justamente porque hay compañías que explotan esta posibilidad de tener gente que no tiene un derecho, que se llaman en este momento ilegales, cuando en realidad son indocumentados, pero en realidad son migrantes, ¿verdad? Que al estar fuera de su tierra no tienen un derecho y son explotados. Es una forma de esclavitud moderna en la que el pago es menor de lo que dictamina la ley. No tienes el derecho de queja, no tienes el derecho, no sé, a una atención médica y después eres de alguna forma desechable, ¿no? Vuelves otra vuelta a otro lado o te la pasas migrando de un sitio a otro donde está el trabajo, pero de alguna forma vemos que esa es la raíz de este tipo de costumbres, ¿no? Y que continúan hasta la fecha. A ver, creo que se desconectó su micrófono. Doctor Andrés, no le escucho. Ok, perfecto. Ya está. Perdón, es que en fin, no importa. Lo que quería comentar es, en fin, hay muchísimas instituciones actualmente que parecerían, yo lo que quisiera ser muy claro al respecto, porque no todo es esclavitud, de que hay abuso, etcétera, etcétera, pero si vamos a hablar, si bien es cierto que yo trato de ser más inclusivo en el sentido de que la visión tradicional era, no, es que encomienda no es esclavitud, repartimiento no es esclavitud. Entonces vamos a aislar todos estos distintos. Entonces lo que digo yo, bueno, para tratar de entender el fenómeno más globalmente, tenemos que encontrar algunas características en común que las caracterizan como esclavitud. Y esto me ocurrió porque a la hora de ver los documentos coloniales, encontraba que muchas veces había quejas de los propios forzados que decían, es que me tienen peor que un esclavo, a veces hablaban, peor, es que mis circunstancias son peor que las de un esclavo, o son como las de un esclavo, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estas circunstancias? Yo pienso que se deben cumplir 4 en particular antes de que podamos hablar de esclavitud en el sentido de la otra esclavitud, que es que básicamente esta gente es capturada y llevada sin quererla de un lugar a otro. Esta característica se cumple en casi todos los casos. Segundo, una vez que están en el lugar de trabajo, no les permiten salir del lugar de trabajo. Una tercera característica es el uso de la violencia o por lo menos la amenaza de la violencia para hacerlos que trabajen. Y una cuarta característica es efectivamente el pago, que a veces no existe o a veces es simbólico. En el periodo colonial y en el siglo XIX a veces se hacía con ropa o con comida, etc. Entonces estas 4 características, en todo caso el pago era muy por debajo del nivel de mercado. Entonces estas 4 características para mí, porque si no, pues vemos esclavitud en todos lados, ¿no? Entonces quiero ser muy claro al respecto. Tienes completamente la razón en el sentido de que hay
gran abuso en los procesos migratorios y que en algunos casos estoy seguro que estamos hablando de casos de esclavitud en este sentido que más restringido del que estamos hablando. Pero sí quiero ser muy claro en qué es esclavitud y si vamos en fin, si vamos a hablar de esclavitud, es qué es y qué no es para que el término tenga algún sentido, ¿no? Me parece muy pertinente la aclaración y se lo agradezco. Eh, Aún así, en ese sentido, podría caber, o no, ahora lo planteo como pregunta, el hecho de pensar en, por ejemplo, en el desposeer, hablemos de la expansión de las colonias tradicionales americanas a lo largo de lo que es ahora el país conocido como los Estados Unidos. En ese momento hubo una desposesión de la tierra de los nativos que vivían ahí, una concentración de ellos en un área determinada de la cual no se les dejaba salir, una reserva, por ejemplo, un pago muy disminuido o en todo caso un acceso a recursos comparativamente muy pequeños. Entonces, no sé qué piensa usted de eso dentro de la misma definición que acabamos de aclarar de lo que es y lo que no es una esclavitud. Sí, con gusto. Eh, Hay toda una serie de estudios muy pormenorizados sobre el fenómeno de la esclavitud de nativoamericanos eh, que arranca desde el principio de la colonización de lo que ahora es el este de Estados Unidos, las colonias iniciales. Eh, Se da a todo lo largo de la costa, desde Florida, donde tenemos, bueno, no solamente colonos que cautivan a los indígenas, sino que tenemos grupos de indígenas que se especializan en capturar a otros indígenas y venderlos a los colonos. Desde eso hasta lo que ahora es Nueva Inglaterra, donde lo que tenemos son rebeliones de indígenas y guerras con los colonos, en los que los colonos básicamente apresan a varios de estos indígenas y los mandan a las islas del Caribe como esclavos. Así desaparecen este problema y además sacan provecho de estas guerras, ¿no? Entonces, eso está bien documentado. Lo que es muy interesante en el caso de Estados Unidos es que para los siglos XVIII y XIX, estas formas de esclavización de indígenas fueron opacadas, eclipsadas por la llegada de millones bueno, no millones, por la llegada de africanos, de esclavos africanos. Entonces, la memoria histórica, sobre todo en lo que ahora es el este de Estados Unidos, es de la esclavitud de africanos, no de esta primera esclavitud más temprana colonial de la esclavitud de indígenas, pero de que existió, existió. Y por supuesto, incluso en los siglos XVIII y XIX, continuó ciertas formas de esclavización de indígenas, siguieron ocurriendo en esta zona. Ahora bien, esto es el este de Estados Unidos. En el oeste de Estados Unidos la situación es otra, porque acá hay menos esclavos africanos. Acá se encuentran a grupos indígenas más poderosos, básicamente como estos comanches, o yutas, etcétera. Estos grupos adoptaron el caballo y se convirtieron en poderes secuestres que se dedicaban a la captura de otros indígenas. Entonces, todo esto facilitaba el tráfico de indígenas en lo que es el oeste de Estados Unidos a todo lo largo de los siglos XVIII y XIX, que también está bien documentado. Incluso aquí en California, donde vivimos, tenemos una historia muy bien documentada sobre el fenómeno del esclavismo de indígenas. Así que no es algo nada más de México, no es algo nada más de Estados Unidos, es un fenómeno hemisférico, desde luego. Sí, claro, tiene toda la Y razón. además, quisiera hacer un último comentario. A menudo cuando se hablan de temas de esclavitud, eh, ahí está ese interés por buscar víctimas y victimarios. Pero en este fenómeno, desgraciadamente, lo que veo es la naturaleza humana en plena actividad. Es decir,
todos aquellos que pudieron beneficiarse de esta práctica lo hicieron. O sea, estamos hablando de poderes coloniales europeos, estamos hablando de México independiente, de Estados Unidos independiente, de Venezuela independiente, etcétera, Centroamérica, Guatemala, etcétera. Y estamos hablando también de grupos indígenas que esclavizaron a otros grupos indígenas. Los únicos que no esclavizaron fueron grupos que por razones socioecológicas no les convenía traer más bocas que alimentar. Pero fuera de eso es un asunto de la naturaleza humana, como estábamos diciendo. Sí, ya lo comentaba también durante su exposición que los mismos indígenas tenían de alguna forma en una escala mucho más reducida y no necesariamente a través de la venta, pero que existía eso de apresar, y ya fuera para sacrificar, pero en ocasiones vendían también a los cautivos, ¿no? Entonces existía eso también, esa necesidad. Nos pregunta la cónsul general que si puede usted dar un poco más de detalles sobre el contenido de la entrevista que dio recientemente al National Geographic. Sí, con mucho gusto. No fue una entrevista, me pidieron que escribiera un artículo con motivo de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y me enviaron a México una semana y la idea era no tanto como un historiador, sino que fuera a las calles y entrevistara a gente y me empapara un poco más de qué piensa la gente de esta tan importante conmemoración. Entonces, muy divertido, me pasé una semana haciendo eso, haciéndola de reportero y otras 2 semanas escribiendo el artículo. Y ahí está, con mucho gusto se los comparto. Habrá que buscarlo. ¿Cuándo sale? Ya salió hace 2 semanas, o sea, salió como hace 2 semanas. Muy bien. Muchas gracias, dice la cónsul general que dio Andrés, por deleitarnos con esta gran charla. Lo mandan felicitar también por otros medios, que muchísimas gracias por esta tan interesante charla. Hay otra pregunta que nos hace la doctora Bianca Gentil. Dice, en su opinión, ¿qué tipo de prácticas podrían implementar los gobiernos para ayudar a las poblaciones indígenas a adquirir un mayor acceso a los recursos que fueron negados hace tantos años? Supongo que también tiene mucho que ver con esto del Black Lives Matter, ahorita esta situación de los pagos por haber sufrido esa esclavitud, que volvemos a lo mismo, se entienden más desde la perspectiva afroamericana porque es más reciente en la historia, pero lo mismo aplicaría para poblaciones descendientes indígenas, ¿no? Es una posibilidad. Realmente va a ser muy difícil, es decir, en el caso de los africanos, de los esclavos africanos, es muy fácil identificar quiénes eran, porque lo que tenemos son, bueno, tuvieron que cruzar un mar y entonces tenemos todo tipo de documentación en los barcos, tenemos nombres, tenemos ventas, contratos compraventas, etcétera, en fin, testamentos. Entonces, podemos identificar a los esclavos muy fácilmente. En el caso de la esclavitud de indígenas, era una práctica tolerada, ilegal. Entonces, encontrar datos muy precisos de las víctimas es infinitamente más difícil. Entonces, yo creo que pensar en una posibilidad de pagos, como dices, va a ser muy complicado dado el estado de la documentación sobre este fenómeno. Sin embargo, he dado charlas en muchísimos lugares y a veces me encuentro con nativoamericanos que dicen, bueno, finalmente alguien presentó algo de lo que nosotros hemos sabido desde siempre o cosas así. Entonces, yo pienso que un primer paso es simplemente tener conciencia de esta historia poco conocida todavía, pero que está siendo dada a conocer, para entender un poquito la magnitud y el proceso histórico de esta otra esclavitud y de este otro grupo. Sí, a mí me parece muy interesante que a través de la historia podemos reeducarnos y podemos reentender
la realidad del día de hoy, verla con otros lentes, ¿no? Porque obviamente tenemos que poder juzgar la dimensión histórica dentro de la cuestión sociocultural en su momento, ¿no? Verlo hacia atrás con un lente moderno no suele ayudar mucho para poder comprender la realidad de lo que vivían. Es interesante, yo he platicado con algunos amigos y muchos amigos estadounidenses, ciudadanos, pues conocen mucho sobre la historia de la llegada del Mayflower, por ejemplo, ¿no? 1620. Sin embargo, no conocen sobre la llegada del White Lion de 1619, que fue un año antes y que trajo los primeros esclavos africanos a la costa estadounidense, ¿no? Entonces, simplemente el charlar de esto, del darle visibilidad a este tema tan importante, el recordarlo en su contexto y entenderlo a lo largo del tiempo, creo que es un ejercicio filosófico y mental muy importante de hacer. Pues me pregunta también la cónsul Yuriko Garcés que si hay documentación sobre cómo fue la convivencia de esclavos afroamericanos con esclavos nativos indígenas, por ejemplo, si hubo problemas, hubo dificultades entre ellos, hubo revueltas. Hablábamos de algunas revueltas que presentó en el pasado. A lo mejor uno pensaría que quizá por estar en circunstancias similares, pues encontrarían causas similares, ¿no? No sé si sea... Y en ese sentido también quería preguntarle, dado la experiencia que tiene, si en algún momento se trajeron esclavos asiáticos, por ejemplo, las Filipinas, con toda la llegada a esto, ¿no? Entonces, no sé qué, o al revés, se llevaron nativos hacia allá. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor? Gracias. Sí, claro. Gracias por sus preguntas. Brevemente, en términos de las relaciones entre esclavos africanos y esclavos indígenas, hay de todo. Tenemos grupos indígenas que tienen esclavos africanos y viceversa. Y lo que a mí me parece más sorprendente es tenemos en el mismo lugar de trabajo todos estos grupos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en la mina de Parral, de la que estaba hablando, en Chihuahua, lo que tenemos son esclavos indígenas que son comprados por 60 pesos o 120 pesos, esclavos africanos que valen 400, 500, 600 pesos. Tenemos africanos libres e indígenas libres y todos ellos comparten un mismo espacio, que es algo difícil de entender, pero que se daba. Y desde luego el precio del que estamos hablando estructuraba el espacio de trabajo. Entonces, obviamente, si tú eras un minero racional, pues ibas a mandar a las labores más peligrosas a los esclavos indígenas, porque si se morían, si había un colapso de un túnel, etcétera, etcétera, pues lo podías reemplazar con menos dinero que algún esclavo africano. Entonces, ese es el tipo de relaciones que había entre uno y otro. Tu segunda pregunta, Juan Carlos, desde luego que hubo esclavos de las Filipinas, no solamente de las Filipinas, desde el continente, desde el subcontinente indio, fueron traídos. Yo me encontré en estas mismas minas de Parral, te estaba hablando de los precios, 60 a 120 por los esclavos indígenas, 400, 500, 600 por los esclavos africanos, 800, 900 por estos esclavos asiáticos, que fueron traídos desde la India, que permanecieron, tengo en particular la documentación muy clara de uno de ellos, pero bueno, hay libros al respecto. Permaneció con una orden de agustinos en las Filipinas y luego los padres lo mandaron en el galeón de Manila a Acapulco para venderlo en México. En Acapulco fue adquirido, lo llevaron a Cuernavaca, etcétera. Cambió de manos hasta llegar a las minas de plata del Parral. Una aventura de toda una vida. Interesantísimo tema. Pues no queda sino agradecerle al público por su tiempo y desde luego al doctor Andrés Reséndez por esta maravillosa charla. Doy rápidamente un
lectura de algunos comentarios. Carolina Gor nos dice: gracias, doctor Andrés Reséndez, por su excelente ponencia, muy interesante presentación, la otra esclavitud. Muchísimas gracias a todos. Excelente presentación, muchas gracias al profesor Reséndez y al doctor Ruiz Guajardo por facilitarla. Mi interés radica en la literatura y su charla me recuerda el libro de La isla bajo el mar, de la escritora Isabel Allende, que gira en torno a la esclavitud de los nativos de Haití. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a la cónsul general Liliana Ferrer y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Creo que la cónsul quería despedirse, veo ahí que... ok. Hasta luego, entonces. Un privilegio. Muchísimas Igualmente. gracias. Gracias. Gracias a todos Adiós. por acompañarnos. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Adiós.